Y si tú solo formas a los cargos intermedios, corres el riesgo de que el de abajo no te entiende, pero no forman a su gente ni en técnicas de venta, ni en objeciones, que son muchísimas las que un cliente le pone a ese recepcionista cuando entra, ni le explica al recepcionista cuál es el objetivo de esa estrategia de upselling y cross-selling, que no es solo ganar dinero, es también mejorar esa experiencia del huésped en este caso, ¿no? Estamos vendiendo a precios, yo creo que los precios mayores de toda nuestra historia, con la ocupación también más alta de nuestra historia, y estamos dando el peor servicio de nuestra historia. Hola y bienvenidos a Talento a la Carta, un podcast de Turijobs, donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Corbe, CRO de Turijobs, y hoy tenemos como invitada a Ana Monge. Ana es cofundadora de Turischool. Bienvenida, Ana. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad con muchas ganas de poder conversar contigo acerca de formación y sobre todo de esa innovación en la formación que está necesaria en nuestro sector. Y aparte que soy un apasionado también de la formación y creo que todos debemos estar en fase beta constante y no dejar de aprender nunca, ¿no? Pero antes que nada me gustaría empezar con una pregunta, aparte de agradecerte que puedas estar hoy aquí, que es, claro, Turischool nace, ¿no?, con la misión de potenciar el talento de los empleados del sector turístico, pero a mí lo que siempre me apasiona es primero de dónde viene todo esto y que nos cuentes un poco tu historia. Pues bueno, yo estoy vinculada al sector turístico, yo creo que prácticamente toda la vida, ¿no? Porque en la adolescencia ya entras en contacto cuando ya tienes tu primer trabajo, que fue de camarera, ¿no? Ahí ya, bueno, pues desarrollé esas habilidades sociales también que te da ese entorno en tema de animación y realmente ya oficial, con conciencia de lo que estaba haciendo, fue en 2011 cuando montamos nuestra primera empresa y que era de actividades turísticas. Y me voy hasta esa empresa porque ahí fue realmente donde se gesta la idea de la importancia que tiene la formación para las personas, para los profesionales, para los equipos, ¿no?, que están trabajando. Nosotros en esa empresa, ahí ya me topé o ahí ya entendí lo que significa tener una alta rotación, tener que estar constantemente formando empleados nuevos sin que eso merme la calidad de los servicios. Entonces, eso yo ya por sistema lo hacíamos en esta empresa. Finalmente la vendimos en 2018 y estábamos dándole vuelta desde entonces a la importancia y poner en valor la formación de personas que están en activo, que están ya en esa empresa, como decía, trabajando. Y ahí dijimos, bueno, pues lo que hacen todos los emprendedores o deberíamos de hacer, que es comentar esas nuevas ideas que te van viniendo a la cabeza. Y en este caso, bueno, pues íbamos comentando la idea de formar a los profesionales y demás. Y ahí muchos colegas hoteleros, porque bueno, al final como empresa de actividades turísticas que nos movíamos por España, Italia, Francia, Portugal, pues era una empresa bastante grande y nuestro colaborador estratégico eran los hoteles, ¿no?, que era donde estaban, en este caso, los huéspedes que después hacían las visitas con nosotros. Ujú. Nos decían: "Tía, en nuestro sector necesitamos formación para todo el mundo, porque es que no hay formación para todo el mundo. Hay formación que pueden hacer los managers de departamento, que pueden hacer los jefes de corporativo, pero no puede acceder todo el mundo a una formación por falta de tiempo, por el tema de los horarios rotativos". Entonces, ahí fue que nos hizo clic, digamos, la cabeza y empezamos a darle vueltas, a decir: "Ostras, pues tiene sentido, hay un problema real dentro del sector, ¿por qué no desarrollamos algo aquí?", ¿no? Y de ahí viene Turischool. Claro, aquí hablabas que el 2019, ¿no?, vendisteis la primera empresa. 2018 vendimos, nos tuvimos que quedar trabajando 2 años, Claro. hasta Vale. 2020, que fue cuando salimos de esta empresa y, sale en plural, salimos porque mi socio de mi primera empresa, que es Jesús Romero, también es mi socio actualmente en Turischool. Claro, salís de una empresa de actividades turísticas, os quedáis 2 años, llega 2020 y decís, venga, vamos a emprender, ¿no?, en el sector de la formación, en el sector turístico. Y viene la pandemia. Sí.
Bueno, ¿Cómo llegó la viviste ese pandemia momento? y nosotros nos tiramos. Pues la verdad es que a pesar bueno, de la tragedia que supuso la pandemia para muchas personas, en el entorno online era el momento idóneo para lanzar un proyecto de estas características, ¿no? Porque teníamos a un montón de profesionales en ERTE, aburridos en casa ya, no sabían qué hacer, y esto era una oportunidad muy buena para formarse y que cuando ya se pusieran en marcha de nuevo, pues tomaran el trabajo de otra forma, ¿no? Y mucho más activo. Y esto pues les permitía a las empresas pues decir, ostras, además sacaron, recuerdo, ¿no? Que sacaron medidas para formar y facilidades, ¿no? Por parte del Estado, pues facilitar esa formación a empleados en ERTE, y eso pues vino fenomenal para empresas como la nuestra, que acababan de arrancar, ¿no? Para mí, o sea, la formación online creo que ha dado un cambio bestial y creo que la calidad de las formaciones online a día de hoy, pues, de hecho, lo que hablamos siempre, ¿no? Gracias a una tragedia como fue el COVID, pues, yo creo que eso permitió que tanto universidades, ¿no? Online como proyectos como el vuestro, que nacían en ese momento en un vertical concreto como es el sector turístico, que era el más afectado en ese momento, pero que realmente en ese momento se apostó muchísimo también por la formación. Las empresas dijeron, ostras, tenemos a nuestros empleados o colaboradores en casa, queremos ayudarles a que durante este tiempo pues no desconecten y puedan volver más preparados que nunca porque los vamos a necesitar, y esa es la realidad, ¿no? Claro, por eso digo que el mundo de la formación ha evolucionado mucho, pero en vuestro caso, desde Turischool, la verdad que habéis sabido siempre adaptaros. Yo os he ido siguiendo la pista, por lo que os digo, porque me gusta muchísimo el sector turístico y también la parte formativa, y lo habéis hecho siempre con un enfoque innovador. Entonces, para mí, me gustaría saber desde tu perspectiva cuál es el principal error, ¿no? Que cometen en la formación de su equipo y cómo lo estáis solucionando vosotros. Pues mira, uno precisamente que comentaba antes, ¿no? Que siguen anclados en que la formación no es para todo el mundo, y dejan fuera de juego a un montón de gente dentro de la organización porque consideran que no hay que formarlos, ¿no? Y bueno, se habla mucho, también está en debate, ¿no? De cómo, por ejemplo, departamentos como housekeeping, Ujú. no se les ha prestado atención nunca, y ahora parece que están dentro de la organización, por fin, ¿no? Sí. Se les está considerando, e incluso ya desde un punto de vista estratégico, ¿no? De que participe esa persona que está liderando el departamento, sea directora o manager de housekeeping o gobernanta, porque bueno, están cambiando también incluso la nomenclatura de los puestos, pues ya se le está considerando como puesto, cargo intermedio o puesto directivo dentro de la organización, y está entrando en otro tipo de conversaciones. Y ahora como ejemplo, ¿no? Este departamento entra dentro. Pero es lo que decía, ¿no? Dejan fuera a mucha gente, y si tú solo formas a los cargos intermedios, corres el riesgo de que, el de abajo no te entiende. Eso es. Es que es muy difícil que empatice o que quiera entender el por qué se está haciendo una cosa u otra, y ya sabemos la importancia de que entienda todo el mundo el para qué, porque si no es que no remamos para la misma dirección. Nos estamos encontrando con empresas que cada vez son más horizontales, donde la comunicación fluye muy rápido, y si queremos adaptarnos a las necesidades también de las nuevas personas que llegan, que viene también muy formada con las cosas muy claras. Esto es parte también, ¿no? Esta formación, el que entiendan estratégicamente por qué se hacen las cosas. Y esto lo digo porque, es decir, me lo destacan los alumnos, es decir, alumnos de recepción que se están formando, han hecho un curso de Revenue, de introducción al revenue, tampoco un máster que tenemos también, ¿no? Pero no una formación muy extensa. Y solo con ese curso han entendido, cuando les llega del corporativo tales acciones en su hotel, ahora Ujú. pueden entender y no se cabrean, porque el problema es que esto genera también silos entre departamentos, y ahora ¿por qué viene a mandarme ahora esta tal cosa? Pues en el momento que tú empiezas a entender un poquito del negocio en general, ya no solo de tu departamento, sino que empieza, es que tu equipo, el salto que da mentalmente es espectacular. Y este para mí es uno de los principales
errores. Y otro que estoy viendo que lo están poniendo en marcha muchísimos hoteles y les está yendo súper bien, es no vincular sus objetivos con necesidades formativas concretas que puedan tener. Te voy a poner un Ya, ejemplo ya. muy claro, porque además se habla mucho en el sector. Yo quiero aumentar mis ventas en upselling y Ya. cross-selling en recepción, pero no forman a su gente ni en técnicas de venta, ni en objeciones, que son muchísimas las que un cliente le pone a ese recepcionista cuando entra, ni le explica al recepcionista cuál es el objetivo de esa estrategia de upselling y cross-selling, que no es solo ganar dinero, es también mejorar esa experiencia del huésped en este caso, ¿no? Entonces, tú dices: "Ojo, es que no llego". Joder, pues, perdón por la palabrota, soy muy mal hablada, pero vincula tus objetivos a necesidades formativas, porque si quieres hacer cosas diferentes, tu equipo tiene que entender esas cosas diferentes a las que tú quieres llegar también. Y eso Estoy de ha acuerdo. funcionado muy bien. Estoy de acuerdo. O sea, y hay un punto también en el cual durante mucho tiempo se hacían las formaciones, uno, las mínimas y requeridas, dos, las impuestas por la empresa, que entonces digamos que el colaborador muchas veces no está motivado, ¿no? Porque quizás tú si preguntas y escuchas, puede ser que un colaborador que esté, lo que decías tú, en recepción, le pueda realmente interesar una formación en marketing turístico, ¿no? Que Muy bien. quizás no tiene que ver con su puesto, pero es una persona curiosa que quiere seguir formándose, quiere hacer carrera dentro del sector turístico, sabe que pues recepción es un lugar donde se aprende muchísimo al contacto con el cliente, donde puedes aprender también esa parte de revenue, de poder recomendar, ¿no? De estar de cara al público y saber defenderte muy bien. Pero, entonces, para mí, aparte de todo lo que has dicho, has hablado de algo muy importante, que es el para qué. Entonces, antes de pasar a retos en la gestión del talento y en turismo y hostelería, que creo que hay muchos, me gustaría saber el para qué de Turischool y luego también cómo este para qué durante todos estos primeros años de emprendeduría os ha ayudado a mantener el rumbo. Pues, bueno, el para qué, de Tourist School es precisamente, pues, solucionar o cubrir todas esas necesidades formativas que puedan tener, los hoteles, y restaurantes también, ¿no? Porque estamos abiertos también a ese sector. Desde que llega un empleado Ujú. nuevo a la compañía hasta que continúa y quiere crecer en ella. Porque al final, no nos podemos olvidar que la formación es parte de esos beneficios corporativos que podemos dar y que además está muy, muy bien valorada en todas las encuestas que se hacen a los profesionales, ¿no?, que están trabajando en las empresas. Las últimas estadísticas las colocan a la formación en una de las cosas que valoran mucho para motivarles, ¿no? Para decir: "Ostras, tiene esta empresa que me ofrece formación". Es una de ellas, obviamente, no es la única. Pero teniendo en cuenta esto, al final tiene lógica que tú le prestes atención a cómo son las fases de aprendizaje de tu colaborador, en este caso, desde que entra hasta que incluso se va, ¿no? Porque cuando, tu negocio no para. Y esto aquí, Jesús, mi socio y yo siempre utilizamos una conversación que tuvimos con un hotelero, que ahora es cliente, en base a cómo al crecimiento que está viviendo la industria hotelera en los últimos años, ¿no? Sí. Dice: "Estamos vendiendo, a precios, yo creo que los precios mayores de toda nuestra historia, con la ocupación también más alta de nuestra historia, y estamos dando el peor servicio de nuestra historia. Tu empresa no para, pero si tu equipo tiene, por ejemplo, una alta rotación, por lo que sea, porque es de temporalidad es estacional, ¿no? Tu servicio tiene que ser el mismo si quieres que al menos se mantenga tu cliente y no explote por los aires, ¿no? Entonces, tienes que tener claro qué necesidades vas a tener de estos nuevos empleados, cómo los formas de forma ágil y efectiva para que desde el primer día sepan lo que tienen que hacer. Entonces, esa es una primera fase, ¿no? Por eso te decía que al final cubrimos todas esas necesidades formativas. La del onboarding, que es ese empleado inicial, que tiene que recibir una formación de cultura de empresa, de procesos internos, de formación extra de cursos, ¿no? De los que nosotros vamos creando en la propia plataforma que te puedan venir bien. Esa formación Ujú. obligatoria que también
no la obviamos, es decir, sabemos que es un sector muy regulado y que necesita esa formación obligatoria, pero eso no es solo la formación para todo el mundo. Tenemos que darle ese plan de carrera, esa formación continua que le haga mejorar al propio empleado dentro de su puesto de trabajo, incluso que pueda asumir nuevos roles dentro de la compañía y que vaya creciendo, y eso es parte de esa motivación también del empleado, ¿no? Por eso hablo de que nuestro para qué es ese. Si lo tuviera que definir, es cubrir todas esas necesidades formativas para que al final pues, la gestión del hotel, del negocio en sí, pues sea mejor, sea mucho más rentable a largo plazo y al medio plazo, porque se ve más un efecto rápido. Además mencionabas la alta rotación y los desafíos que tienen las empresas del sector turístico para la fidelización, ¿no? Hay algo que hablamos, por ejemplo, con Chai y Martín muchísimo, y lo acabas de mencionar tú, que es el problema a día de hoy, o uno de los problemas, no es conseguir clientes para el sector turístico y pagar todas esas tarifas que estamos poniendo, porque tenemos un sector turístico que es increíble y seguimos siendo un destino brutal, sino es cómo vamos, como tú decías, cómo vamos a dar la experiencia que esos clientes buscan, y el problema es encontrar a esas personas muchas veces para dar ese servicio ahora mismo. Ya no es tanto los clientes, sino encontrar a esas personas que atiendan a esos perfiles para hacer pues de este sector algo más atractivo, ¿no? Desde tu experiencia, y justo creo que antes lo has ya... a día de hoy los colaboradores han cambiado sus prioridades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que ha ido esto? ¿Y qué crees que realmente buscan los profesionales para quedarse en una empresa y estar contentos? Bueno, yo creo que en hostelería el principal, bueno, no es el principal, es uno porque ya se suman otros factores, ¿no? Pero el primero es el salario, es decir, las condiciones salariales de la persona. Durante muchos años, y esto, bueno, se viene hablando, los salarios no han sido los, los mejores si los comparamos con otras industrias, ¿no? El sector servicio al final siempre está en bajo. Y bueno, pues esto también es parte clave, ¿no? De esa revisión que tenemos que hacer. Obviamente sabemos que tenemos que tener empresas rentables, que tenemos que ver cómo lo hacemos, pero creo que esta parte es fundamental, el que las condiciones salariales sean atractivas. Después hay otra parte que ya influye mucho y sobre todo con las nuevas incorporaciones, las nuevas generaciones, todo el tema de cultura organizacional, los valores de la compañía también están influyendo muchísimo con los nuevos. Eh, la flexibilidad horaria me parece también fundamental. Todavía hay mucho turno partido dentro del sector y estamos viendo que eso anteriormente, por la forma de vivir que teníamos, funcionaba, pero ahora no. Ujú. Y conciliación, obviamente, también, ¿no? Y todos esos beneficios corporativos que vayamos añadiendo. De hecho, como decía antes, del caso de la formación está súper bien valorado. Y leía, Eso es. Xavi, una encuesta que salía en una revista de recursos humanos, y el dato me lo he apuntado porque me pareció interesante. El 68% de los trabajadores europeos, esto a nivel europeo y de todas las industrias, ¿Sí? decían o reconocían que aquellos que eran formados por sus empresas, el 68% se sentía mucho más vinculado a ellas. Sí. Y el 72% decía que la formación es esencial para su puesto actual y para su futuro. Entonces, al final, es algo muy valorado y lo vemos, es decir, yo misma. Yo cuando tengo caso decir, en mi faceta como emprendedora, ¿no? Sí, yo empecé a emprender, no había hecho ningún curso de empresa, ni gestión de empresa, ni nada, pero en el momento que ya me tomé en serio de que de verdad estaba emprendiendo, que entre mis manos tenía un negocio, con mi primera empresa lo que hice fue meterme en un MBA, Claro. porque necesitaba esos conocimientos. Entonces, y a medida que voy avanzando con el equipo, pues vamos formándonos bueno, ahora con la inteligencia artificial, madre mía, pues que tenemos que estar formándonos constantemente, ¿no? Entonces, yo creo que la formación es clave te soy sincera, es clave para la sostenibilidad del propio negocio, pero cultural, tiene que ser parte de la cultura de la organización. Sí, estoy de acuerdo, porque en el fondo, si las personas que hay dentro de una organización no crecen tanto personal como profesionalmente, y se forman,
¿no? Al final acabas construyendo o teniendo una empresa en la cual pues, la innovación o la creatividad no va a existir. Porque en el Totalmente. fondo la innovación, la creatividad, el poder crecer viene de que la suma de todas esas personas realmente tengan esa intención de seguir mejorando, y todo eso viene pues no solo de formarse, sino de leer, de buscar y de tener esa curiosidad por intentar ser mejores profesionales cada día, y yo estoy convencido de que la formación juega un papel fundamental. A mí me ha encantado ahora cuando has dicho lo de, oye, lo primero que hice fue meterme en un MBA, ¿no? Cuando la vida pues, nos da algunas oportunidades y dices, vale, pues sí, las acepto, pero aún no estoy preparado, pero lo voy a intentar, ¿no? Y sabes que la formación juega un papel fundamental para estar más preparado para afrontar ese reto, ¿no? En tu caso, como CEO y cofundadora de Turischool, al final este tipo de empresas siempre han estado más lideradas por hombres, y esa es la realidad, o puestos directivos ocupados por hombres. En tu caso, ¿cómo ha sido ese camino, ¿no? Ya decías que fundaste la primera empresa de actividades turísticas con Jesús, que era tu socio también entonces, fundasteis esta. ¿Qué barreras has tenido que superar para poder llegar a día de hoy, después de 5 años, ¿no? Entiendo ya, con Turischool, pues, para poder llegar hasta hoy. Pues, bueno, como mujer, la verdad, mm, no son barreras explícitas, así, Ya, ¿sabes? Es más sutil, es más implícito todo. Hay una parte, incluso que es mía, que es ya, responsabilidad mía de mentalidad, ¿no? De cultural, de cómo nos crían. Al ya, final hay una parte de educación de es cierto que yo me he criado en una familia de mujeres muy potentes, que han hecho lo que han querido, entonces, bueno, pues yo también tengo ese permiso, ¿no? De ese poder hacerlo también y lo he hecho. Pero al final también, bueno, pues esa parte de temor, de menos confianza en una misma en ciertos ámbitos, por eso que tú decías, porque llegabas a reuniones y solo había hombres, ¿no? Y es como a veces, incluso en los consejos de administración, ya no me voy solo de punto de eventos corporativos, sino ya también desde el punto de vista empresarial en los consejos de administración, ¿no? En el que, bueno, pues he estado, sí, ya por fin no estoy sola como mujer en el consejo de administración, pero también he estado un tiempo sola, ¿no? Y son barreras, por un lado, en el que yo me hago responsable, ¿no? En una parte mía, que yo tengo que trabajar, pero también después me he encontrado con un montón de comentarios que, bueno, al principio te lo dicen y no te das ni cuenta y te ves contestando, y otras veces que tú dices, bueno, ya está bien, ¿sabes? No, ya, no tiene sentido. De ir a reuniones con algún jefe de departamento mío y dirigirse en todo momento, por ejemplo, a él como el jefe. Y yo, literalmente me han dicho, ah, ¿tú eres la secretaria? Y yo, no, no, ya, soy la cofundadora y CEO de la compañía además, vamos. Entonces, como y ver como que decir: "Es que no tiene sentido que yo te esté diciendo esto aquí, en este momento", ¿sabes? Porque lo sueltan de una forma muy fea. O de ir con Jesús y bueno, Jesús es mi pareja también, ujú, y presentarme como la mujer de. Y yo decir: "Dios mío". Mm, y además personas que son, colegas míos de trabajo, incluso a veces han sido socios míos, porque bueno, al final en la otra empresa tuvimos más socios, no estábamos Jesús y yo solos, bueno, a los que vendimos, ¿no? En este caso, y por otro lado, ahora también tengo más socios, ¿no? Y que a mí me presenten como la mujer de, pues no, en un entorno laboral, claro, no cabe. ya, Porque nadie no le salen presentarlo a él como el marido de, marido. claro. Entonces, este tipo de cosas que son muy sutiles, pues, tengo millones de anécdotas para contarte, pero no te las voy a contar, pero que sigue ocurriendo a día a día de hoy, ¿no? Sigue ocurriendo. Claro, aquí hay otro tema y que para mí es fundamental y que me gustaría tratar contigo. Y yo lo he escuchado muchísimas veces, precisamente porque cuando hablo con personas de recursos humanos les hablo también no solo de la selección, sino de la importancia de la formación, y tenemos pues al final discusiones abiertas sobre el reclutamiento, sobre la selección y el cómo fidelizar a las personas de su equipo, ¿no? Y siempre sale como, oye, la importancia
de la formación y que invertir en formación es clave, eh, pero nos damos cuenta, y yo incluso veo que aún así hay muchas empresas que aún dudan, ¿no? Si es una inversión, si no, si es un gasto, si da igual, si luego no lo van a hacer, si, no sé, muchas frases que escuchas que dices, Colin, o bueno, o luego otro caso que es toda la formación que viene de Fundae, de crédito, que no utilizamos, que se tira constantemente a la basura año tras año, ¿no? A mí sí que me gustaría, para poder transmitir, ¿no?, a nuestra audiencia, alguna historia de éxito de una empresa que haya confiado en vosotros, o de un profesional que gracias a Tourist School, pues oye, haya mejorado su negocio o su carrera, y que realmente la podamos compartir. Pues, mira, tenemos muchas historias de éxito. Hay una que me gusta especialmente de cómo lo están haciendo, y que, no voy a decir la empresa porque muy pronto saldrá ese caso de éxito, lo publicaremos y quiero dejar un poco ahí la intriga, Perfecto. pero sí, el cómo lo han hecho. Es decir, ellos detectan que de aquí a 5 años se va a jubilar mucha gente de la organización. Ok. Y estas personas, pues algunas ocupan puestos de personal base y otras ya están ocupando una jefatura de departamento, ¿no? Es manager de algún departamento. Bueno, pues identifican eso y ya lo han tenido en cuenta 5 años antes. Y ahí empiezan a hacer un plan de carrera con diferentes personas de sus hoteles. En este caso, una cadena con varios establecimientos. Pues de todos los establecimientos han metido a gente en la plataforma, ¿no? La incluyen, le dan acceso a la plataforma de Turiscool para que vayan haciendo un itinerario formativo con un plan vista de ejecución año a año, con una serie de... Y estos hitos, pues los vais formando no solo en lo propio del departamento, sino ya en transversal, en idioma, en liderazgo, en motivación de equipo. ¿Por qué? Porque si ellos, uno de sus valores que apostamos por el talento interno, es muy fácil decir eso y después cuando tú veas a los 3 meses que se va a jubilar la persona, mete a una persona ya formada de otro, de fuera, que es legítimo también. Pero entonces tu valor no tiene sentido para tus empleados o para tu equipo, para tus colaboradores, como lo llamemos, ¿no? Ujú. Entonces, haciendo gala precisamente de esos valores, pues van formando en un itinerario bien marcado, dándole poco a poco y que vayan adquiriendo esos conocimientos y poniéndolo en práctica también dentro, en este tiempo. Y ahí, pues de verdad, van a darle esa oportunidad a ese talento interno. Es una forma de decirle a su equipo, oye, que os queremos aquí de verdad, que apostamos por vosotros, que creemos en vosotros. Y bueno, a mí me parece una cosa espectacular, ¿no? Que nos utilicen como un plan dentro del plan de sucesión, que es como se llama, ¿no? Y, hace poco también me veíamos, ¿no? En este caso, con el equipo de Success, que cuando un cliente decide incorporarse a trabajar con nosotros, pues ya directamente se le asigna un account manager y ese account manager, está con esta persona o con este cliente durante toda su vida con nosotros, ¿no? Entonces ahí planifican toda la formación y me decían, es que es muy curioso porque ahora le estoy dando sentido a la formación. Dice, anteriormente Ya. formaba por decir, como creo que lo has comentado tú antes, ¿no? Por decir, venga, pues la formación solo la obligatoria o Mm. vamos a formarnos este año en francés, en algún idioma, ¿no? Pero no lo hacían con un sentido ni con un... Pues bueno, aquí le han dado sentido y no solo eso, sino que estos clientes llevan 3 años con nosotros y en el segundo año hicieron un plan de carrera y el jefe de recepción ahora es subdirector. Entonces vemos que tiene muchas opciones, ¿no? De cambios de roles tengo millones de historias para contarte porque es el mm, más tangible, ¿no? El que más se suele ver. Al final hacen un plan formativo, oye, mira, esta persona quiere un plan de carrera tal y ya pasa a otro departamento o asume la gestión del departamento donde está. Pero este de plan de sucesión me ha encantado porque digo, bueno, es otro uso más que me parece súper importante y está vinculado a lo que hablábamos antes, de Ujú. vincular a tus objetivos de negocio. Cierto. Muy interesante, muy, muy interesante. A ver, para mí,
Ya sabes que este podcast también intenta motivar y también inspirar pues, a futuras generaciones que quieran trabajar en el sector turístico. Obviamente es un podcast de recursos humanos, hablamos mucho de talento, de selección, hablamos mucho de cultura, ¿no? Pero sí que para mí, cuando hablo con emprendedores, me gusta que la audiencia que pueda escuchar este podcast, pues vean que hay otras salidas también, aparte de pues, formar parte de un hotel o de un rentacar o de, ¿no? Y en distintas áreas o distintos sectores dentro del sector turístico, que es súper amplio. Está también el emprender dentro del sector turístico porque hay muchísimo campo donde emprender y además donde la tecnología creo que va a jugar un papel en los próximos años, aunque creamos que la digitalización ya está todo hecho, la realidad es que desde mi punto de vista aún falta muchísimo y tú lo mencionabas antes, además con el tema de la inteligencia artificial, pues aún podemos hacer un sector aún más disruptivo, ¿no? Montar un negocio al final no es fácil. Entonces, si alguien nos está escuchando ahora y sueña con emprender y además pues está escuchando este podcast, ¿qué le recomendarías? Y si hay algún error que hayas cometido que intentarías evitar. Bueno, yo le recomendaría que para adelante, que se lance de cabeza y que si necesita algo que me llame, que yo estoy encantada de ayudar a quien sea porque me apasiona, ¿no? Me encanta, la verdad que llevo ya muchos años metida en este mundo del emprendimiento y estoy por amor también aquí, ¿no? No amor a mi pareja, que también, sino amor al propio negocio de emprender, ¿no? De crear algo tuyo de la nada. Es muy gratificante. Ahí que aparte de lanzar, pues le diría eso, que primero hable mucho de la idea, hable mucho, con mucha gente de diferentes sectores, que no solo si va a montar algo en turismo, que no solo hable con gente del sector, que hable con otros sectores porque le pueden dar visiones donde encuentre precisamente la innovación que le falta al propio negocio. Se lo recomiendo. Que nadie se la va a robar la idea, que no se preocupe por eso, porque la idea la tenemos nosotros y por mucho que contemos, hablemos, nadie la va a desarrollar igual que como nosotros la tenemos, ¿no? Eso ayuda muchísimo después que antes de invertir mucho dinero, porque realmente el negocio se lleva mucho tiempo hasta que empieza a tomar. Yo ahí recomiendo que lo valide con, lo que decimos los emprendedores, ese producto mínimo viable, ¿no? Nosotros, por poner un ejemplo que es muy ilustrativo, cuando nosotros lanzamos Turiscool, esto lo he contado un montón de veces, ¿Vale? nosotros lanzamos una web con un programa formativo y ya está. No teníamos creado ese programa online, no había ni una clase grabada, no había nada. Y lo lanzamos, como era la pandemia, era la época de los webinars, pues empezamos a hacer webinars. En esos webinars también teníamos nuestra cuña hablando de lo que era el máster y demás. Y en el primer webinar tuvimos una compra del máster. Eso es validar. Sí, totalmente. Ahí dijimos, ostras, si esto ha pasado en el primer webinar, que nos estamos dando a conocer y han visto el programa, esto es una necesidad que al menos deberíamos de seguir validando. Y ahí ya dijimos, vale, ha comprado una persona, vamos a hacer una cosa, vamos a desarrollar unas clases, así más o menos la ponemos o la montamos con muy poquito dinero, muy poquita inversión, y la ponemos gratuitas a disposición del resto de las personas Ujú. para que valoren si esta es la tipología de formación, el máster y sobre todo el formato que ellos quieren. De esas clases salieron 30 ventas más. Ujú. Entonces ahí dijimos, vale, está validado, tenemos que crear el máster y ahora ponte a correr a tope porque no lo tienes creado y tienes ya los alumnos y ya tienes una fecha de inicio, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí mm, yo le diría eso, mi consejo es que validen con el menor tiempo posible empleado y dinero invertido. Me parece súper Que te tenía que interesante. contestar algo más, pero ya no me acuerdo de lo otro, me emociona contándote esto. No, pero es que, a ver, es muy interesante. A mí, yo sí lo que siempre pregunto también y que creo que, bueno, a la audiencia le gusta es al final errores, ¿no? Que puedas evitar o que hayas cometido que evitarías
porque, bueno, al final cuando tú quieres emprender no hay ninguna seguridad y esa es la realidad. Entonces, yo que soy un gran friki también de los de podcast de emprendeduría, sobre todo pues americanos o también de aquí incluso ahora hay muchos de startups muy, muy interesantes que te ayuda a escuchar no solo los éxitos, sino también, oye, no, pues mira, yo cuando emprendí, no sé, siempre se habla del tema de los socios o del o pacto de socios o de escoger bien al socio, de que los tres no seáis comerciales, sino que uno sea tecnológico, el otro sea más de finanzas, ¿no? Que los perfiles y luego lo que decías tú, de validar el MVP de forma rápida. No sé si hay algún error que te acuerdes, que cometisteis que evitaríais, o en este No, caso fue todo sobre la seda. No hay. podemos escribir un libro con las cagadas. Son muchas. La verdad es que es que así gorda, gorda, la has tocado tú ya. Es decir, el tema socio es súper importante. Después que una cosa que nos hemos dado cuenta nosotros es el tener claro a dónde vas a dirigir el dinero que tienes. Porque y eso sí, a lo mejor nosotros, lo hubiéramos hecho de otra manera, lo hemos reflexionado, no sabemos cómo hubiese salido, Ya, porque la realidad es que ha salido, llegando aquí, ¿no? ya. Pero sí es cierto que cuando vas a por inversión, como es el caso de nosotros, que en Turiscool hemos solicitado inversión, eh, tanto bancaria, en deuda, como, con socios, ¿no? Afinar muy bien a dónde va cada euro es hiperdifícil. Esto se dice muy Es fácil, verdad, es verdad. muy, muy fácil, y a mí me parece que es dificilísimo. Dificilísimo, saber, porque al final la propia necesidad del negocio, aprieta y es difícil también muchas veces poner el foco, pero ahí en un mix de producto y de venta, porque muchas veces nos vamos hacia la venta, otras veces es verdad que nos quedamos solo en el producto invirtiendo y eso puede traerte que, crees una cosa que sea estupenda y maravillosa, pero si no está en mercado, después no le valga al mercado y te has gastado el dinero en nada, literal, que eso nos pasa, pero también no ponerlo todo en venta. Nosotros en la primera fase de la inversión lo pusimos todo a venta y nos dimos cuenta de que el producto no estaba no estaba evolucionando al ritmo que estaban evolucionando las ventas, y eso era un problema, porque los Seguro. clientes cada vez son más exigentes y también quieren un producto más evolucionado. Entonces, ahí yo, si volviese atrás, quizá hubiera medido o haber repartido esa primera inversión, quizá no solo en venta, sino también en venta producto. Y yo, mira, vuelvo un poco a lo que mencionabas tú, ¿eh? Creo que, y nosotros también, aunque llevemos 20 años en Turijobs, seguimos teniendo como esta mentalidad emprendedora e intentamos hacer justo lo que mencionabas, ¿no? Que muchas veces es, oye, por mucho que tengas una serie de productos y ya tengas una empresa más o menos estabilizada, es saco un MVP, veo, lo valido y entonces escucho a mis clientes, si les encaja, ok, entonces la desarrollo, meto producto, lo intento desarrollar y los comerciales lo distribuyen, ¿no? Y aunque tengas ya unos productos que son estables, antes de invertir muchísimo dinero en vamos a crear esto que va a ser la leche sin escuchar al mercado, es, vale, vamos a testearlo. Vamos a sacarlo, vamos a llamar, vamos a hacer una serie de campañas, vamos a ver si vamos incluso a hacer entrevistas. ¿Esto tiene sentido? ¿Lo está utilizando? ¿Veis? Y hablar directamente con honestidad con el cliente, tener ese feedback directo y a partir de ahí decir, oye, producto, vamos a desarrollar esto porque tenemos este feedback, nos han dicho esto, realmente ven la necesidad, hay un pain real en el mercado y a partir de ahí pues Sí, creas ya, ¿no? Pues toda la parte de marketing y ventas con ya con una necesidad existente, con un producto adaptado a las necesidades de lo que está buscando tu cliente y con una evolución de tu producto que realmente te está pidiendo tu consumidor al final o tu colaborador. sí, totalmente. Al final es que es esto, es cíclico, ¿no? Cuando dice, Mm. un emprendedor cuando está tranquilo, digo, nunca. Nunca, nunca, nunca. Claro, porque, estás constantemente escuchando y cada exigencia o cada error que cometes con algún cliente, en verdad es una bendición. Yo Sí. siempre se lo digo al equipo, ¿no? Es decir, bueno, tío, sí, nos estamos estresando ahora un poco porque a nadie le gusta una queja, Mm, es la verdad, ¿no? es verdad. Pero es que para nosotros está siendo clave, porque gracias a todo el feedback, ya sea positivo como negativo,
Es que no, está Aprendes, sí. yendo, claro, es que Turischool no es lo que es a día de hoy, si no es gracias a todo el feedback que nos han dado desde que empezamos, nuestros alumnos y nuestros clientes. Nosotros no éramos al principio una suscripción como somos ahora, una plataforma de formación, donde podemos formar a todos los equipos y a todos los departamentos. Esto llega en 2022. De 2020 a 2022, nosotros estábamos desarrollando máster de formación para muy enfocado a los cargos intermedios, Ya. para dar soluciones de formación a cargos intermedios y a corporativos, hasta que nos dimos cuenta de que no tenía sentido, de que las empresas querían formar realmente a todo el mundo, y que no había una solución que formara a todo el mundo. Y ahí fue cuando cambiamos el chip, ¿no? Y esto nos lo da escuchar al cliente. Si no lo hubiéramos escuchado, nos hubiéramos dado contra la pared, Es verdad. porque eso ya existía. Máster ya existen escuelas de formación que lo hacían online cuando nosotros empezamos. Oye, y además vosotros, bueno, como decís en Turischool, el no de Satal Flow, que me ha gustado. ¿Cómo imaginas, no? Desde vuestro punto de vista, el futuro de la hostelería y el turismo en los próximos años? Y luego, ¿qué planes tiene Turischool para seguir aportando valor en este sector en el cual la formación cada vez es más necesaria? Y sobre todo que es un sector con muchísimas oportunidades. Totalmente. Pues el sector yo lo veo, y creo que lo has comentado tú antes, más digitalizado aún, si cabe, ¿no? Ujú. Pero además, mm, no una digitalización, a ver si consigo explicarme, no esa digitalización de sustituir máquinas por humanos donde ya no exista el humano. No hablo de esa digitalización, sino una digitalización del propio humano en sus operaciones. Eso es. Porque está claro que los precios cada vez son más altos, también los salarios son más altos, porque la vida se encarece, y ahí tenemos que equilibrar. Y las empresas tienen que ser rentables, porque si no somos rentables, no sobrevivimos. Eso es matemática. Entonces, buscando esa rentabilidad, para mí, en estos años lo que vamos a vivir es una digitalización de verdad de las operaciones de los hoteles. Y las personas vamos a estar pensando, vamos a estar dando servicio, vamos a estar empleando el tiempo en otras cosas que son necesarias también, pero no en esas operaciones de picar datos. Eso se va a eliminar. Ya hay mucha parte eliminada, obviamente, pero todavía hay muchísima que no, muchísima que no. Y esa digitalización para mí es el reto principal ahora mismo de todo, y lo estamos viendo nosotros desde el punto de vista de recursos humanos, gestión del talento. Eso no está digitalizado, nada. Hay muy poquita digitalización ahí. Y esto es parte, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos ayudando, ¿no?, a toda esa digitalización de protocolos, de procesos, que llegue una persona nueva a tu empresa y al la empresa, que mejor lo tiene en PDF, que se lo da a la persona para que se lo lea y tú verás si se lo lee, que no lo sabes, no tienes forma de comprobar eso tampoco, ¿eh? Claro. Entonces, ¡buah!, ahí hay una digitalización tremenda y es en procesos, en operativa, y esto está haciendo ya, pero es que ahora mismo hay muy poquito hecho. Entonces ahí 5 años nos vamos a llevar por los muñecos, ¿eh? Oye, y por último, ¿qué es para ti el talento? El talento, buena pregunta, la verdad que nunca no me lo he planteado, pero para mí el talento es el motor de la sostenibilidad. Ya no me voy a la innovación, a la creatividad de las personas por aportar, que también, sino ya al propio mantenimiento y sostenibilidad de 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 cualquier proyecto, ya sea una empresa o donde lo ponga, un proyecto personal, el cuidado de tu hogar, todo eso, ¿no? Todo esto es el talento. Creo que sí. Pues Ana, un placer, de verdad. Han sido 30 minutos súper entretenidos para mí, ya te lo he dicho al inicio, hablar con vosotros, con Turischool, hablar de formación, de digitalización, para mí es apasionante. Así que, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, el placer es nuestro. Encantado de estar aquí contigo este ratito. Gracias. Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros a Talento a la Carta, un podcast de Tunijobs, donde hablamos de recursos humanos, talento e innovación en el sector turístico. Si te ha gustado, compártelo en nuestras redes sociales o con algún amigo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias y
Que vaya muy bien. People make the difference.